Mano a mano. Un grupo de diputados de la UDI, también de Renovación Nacional, ingresaron un proyecto de ley que lo que busca es eliminar la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados. Una de las últimas resoluciones de esta instancia fue dejar sin sanción a Gabriel Boric y a Maite Orsini por su reunión con Palma Salamanca en París. Queremos conversar sobre este tema. Nos acompaña el diputado de la UDI, Jorge Alessandri. Muchas gracias por acompañarnos acá esta tarde. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Me gustaría primero conocer cuáles son las razones, los argumentos para eliminar esta comisión de ética de la Cámara. Primero, lo extraño es que la Cámara tiene una comisión de ética, pero compuesta por pares. Imagínate tú si en un partido de fútbol los mismos miembros del equipo de fútbol tuvieran que decidir si es offside, si es penal o si hay una falta. Y eso ocurría al final. Entonces, los mismos diputados sancionaban a sus pares y si tú votabas en contra de alguno tenías que encontrártelo todos los días a la hora de almuerzo, todos los días en las sesiones. Y al final, lo que ha ocurrido del 90 a la fecha, que los diputados empiezan a votar políticamente, no éticamente. ¿Les costaba mantener algún grado de independencia como para poder, no la mantenían para poder votar caso. O resolver de acuerdo al mérito de lo que se estaba planteando más que el color Nunca era político? el mérito y al final cualquier juez, cualquier árbitro, lo primero que te piden es que sea independiente, externo. O sea, aquí no se estaba cumpliendo ni siquiera con eso y eran juez y parte. Los mismos diputados sancionaban a un colega y, por tanto, desde el 90 a la fecha ya se estaba votando repetidamente por política. O sea, para entenderlo y por qué toman esta determinación ahora, esto va más allá de lo que ha ocurrido con los diputados Boric y Orsini. Hicieron un análisis hacia atrás para ver cómo habían sido en general las resoluciones. Si el diputado investigado era de un lado, todos los diputados de ese lado votaban por exculparlo. Si el diputado era del otro lado, los de oposición a él votaban por incriminarlo, castigarlo, multarlo. Y esto se venía repitiendo. Ahora el caso más notorio fue Boric, Orsini, por su reunión en París, pero esto se venía repitiendo hace mucho tiempo. Entonces, lo que hemos planteado con la diputada Paulina Núñez y un grupo de diputados, dentro de ellos el diputado Eguiguren, el diputado Urrutia, es que exista una comisión de ética, pero de personas externas a la Cámara. Quizás una comisión de hombres buenos, quizás algún ex parlamentario, por ahí quizás algún ex senador, algún ex diputado, pero también personas externas, porque... ¿Que no tengan color político? ¿O que por lo menos no estén asociados a una actividad partidaria? Es muy difícil que no tengan 100%, pero tiene que haber de las dos, yo creo. Algo de experiencia política para que sepan de qué se trata el trabajo parlamentario, pero también gente externa. Hicimos algo parecido con el Comité de Asignaciones Parlamentarias, por ejemplo. Es un grupo externo, hay un ex senador, hay un ex diputado, pero hay tres que son del mundo de la academia, del mundo privado, y en la ética tenía que hacer lo mismo. No se explica la votación en el caso de Boric y Orsini, 6 votos los de su coalición por exculparlo y 6 votos los de la coalición mía por multarlo o castigarlo. Entonces, obviamente, es un voto político y se pierde la ética. Y ahora cuando uno ve tribunales, árbitros, en cualquier materia en nuestro país, lo primero que te piden es que sea externo e imparcial. Y en este caso no eran ni externos, ni tampoco estaban siendo imparcial. Sí, ahora, leía dentro de las distintas reacciones que ha generado esta propuesta, una de ellas es la del presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, que ha dicho que no está de acuerdo, dice, uno no va a solucionar el problema que se produce con la Comisión de Ética eliminándola. Es un error, no comparto la propuesta. Y decía que esto era como eliminar el sillón de Donoto. Para poder hacer ahí la mención. El titular de la entrevista, Mario Desbordes, pareciera que está en contra de nuestra posición, pero después si uno lee el artículo, él termina diciendo lo mismo que nosotros. Pongamos una comisión de hombres buenos, pongamos personas externas. Es eliminarla de la forma en que está. Pero obviamente, no eliminar la instancia, no la instancia, sino que tiene reformarla. que existir una comisión de ética. Y si un parlamentario o un ministro, ojalá también, falta a la ética en su comportamiento, en la forma de legislar, tiene que haber alguien que lo sancione, que lo multe. Obviamente para las cosas penales están los jueces, pero para la ética tiene que haber un tribunal. Y al final yo leí las declaraciones de Mario Desbordes y estamos en un 99% de acuerdo. ¿Esto lo conversaron también con él? Como presidente de Renovación Nacional. Yo lo conversé con mi partido, con Javier Macaya, mi jefe de bancada, y me imagino que como se presentó con Paulina Núñez lo debe haber conversado con él, me imagino. Ya, pero fue conversado entonces con los respectivos presidentes de partido para que esto no sea solamente
una iniciativa de un par de parlamentarios, sino que también cuente con el apoyo en general de... Al menos de los jefes de bancada en la Cámara. ¿Cuál debiera ser el perfil eventualmente de los integrantes de una comisión de ética, como ustedes mencionan, de hombres buenos, por darle ese... Bueno, una idea es incluir al menos un expresidente de la República. Por supuesto, esto es ad honorem. Un exdiputado, un exsenador y después 2 personas que sean de la academia o del mundo privado con prestigio, por ejemplo, un columnista, un periodista connotado. Siempre número impar, por supuesto, para que cuando voten no haya empate, como pasó en la comisión, 6 contra 6, porque faltó un diputado. Siempre número impar, y yo creo que con 5 personas quedaría muy bien compuesta y podrían atreverse a sancionar, porque al final para cualquiera es desagradable sancionar a un compañero de pega. A un compañero de pega que vas a ver todos los días en las sesiones, todos los días a la hora de almuerzo. Entonces, al final, el amiguismo a veces, o la coalición política, o el partido, primaba más que la ética o la sanción. Y para mí lo más importante es que si un diputado vuelve a hacer lo de Boric alguna vez, que es juntarse a escondidas con un prófugo de la justicia, donde el Estado está tratando de traerlo a Chile y él, de alguna manera, representa al Estado porque representa a un poder legislativo, que se junte con este prófugo, que no le diga al Estado chileno que vaya en contra de la estrategia del Estado chileno siendo diputado y no reciba ninguna sanción. Bueno, para que esto no ocurra nunca más, yo propongo esta nueva comisión de ética. El diputado Urrutia también ha sido llevado varias veces a la comisión de ética, sí. Y él tenía ahí... Este que firmó esto es Osvaldo Urrutia, sí. En todo caso, el de la quinta región. Usted habla de la séptima región. Lo digo porque... él también ha cuestionado la comisión de ética utilizando ahí algunos conceptos, no técnicos precisamente, pero denostando la comisión de ética considerando que no sirve para nada. Por eso lo digo, desde el 90 a la fecha se ha comportado igual. Cada uno protege a los de su sector político, a sus amigos, a sus compadres, a sus compañeros de banca, pero no se fija en la ética, que es lo más importante. ¿Quién debiese nominar a aquellos integrantes de esta comisión de ética? Podríamos hacer una cosa mezclada, como hay muchas organizaciones, Tribunal Constitucional, quizás un expresidente lo nombra el presidente, quizás los rectores de universidades tradicionales nombran un exrector, la Cámara un exdiputado, el Senado un exsenador. El solo hecho de que sea exdiputado el miembro ya le da cierta distancia y puede mirar el tema con un mejor panorama y puede atreverse a sancionarlo aunque usted sea del mismo partido o de la misma coalición. Claro, yo lo pregunto desde la perspectiva de que eso también asegure esa nominación, una independencia política, que no sean finalmente los que se nombran, aunque no sean parlamentarios, igual representantes de un determinado color político. Exactamente, debiera haber una mezcla, entre experiencia política, pero también independencia. Por eso incluyo una persona ex-rector de universidad, un columnista o catedrático, un expresidente. Los expresidentes se supone que tienen una estatura de Estado, una capacidad de mirar las cosas más en perspectiva, así que debieran no votar políticamente, sino que buscando la falta a la ética, que es lo que estamos buscando acá. ¿Cuál es la posibilidad o que ustedes vislumbran de que efectivamente se pueda avanzar en un cambio de estas características? Yo creo que sí. Varios diputados ya han mostrado interés por este tema, me han llamado esta mañana de varias bancadas, quieren analizar la propuesta el próximo martes. Y obviamente cualquiera, si usted mira desde el punto de vista de Boric ahora, pero desde el punto de vista de Urrutia hace 6 meses y desde todos los casos del 90 a la fecha, todos están de acuerdo que no se resguarda la ética, que es lo más importante. Lo que busca esta comisión es castigar con multa, castigar con amonestación verbal, con amonestación escrita, las faltas a la ética. Y estas se siguen dando, por lo tanto, creo que nadie podría estar en desacuerdo con tener una mejor comisión de ética. Bueno, ahí veremos qué es lo que pasa finalmente con ese tema. Le quiero aprovechar de preguntar también por la situación del ministro Chadwick, lo que ha ocurrido en los últimos días, también la determinación de los diputados de la oposición de crear una suerte de comisión jurídica para analizar el mérito de una eventual acusación constitucional. ¿Cómo evalúa usted que queda finalmente la figura del ministro a raíz de todo lo que ha ocurrido en torno al caso de Camilo Catrillanca? Yo pienso que Chadwick, si bien lo pasó mal en algunos días, al final sale fortalecido. Porque Chadwick actúa rápidamente, entrega la información rápidamente y ayer concluyen estas 2 semanas complicadas con una visita a la Araucanía. Y al final, como los ministros de Estado son de confianza del presidente, cuando después de una crisis un ministro sigue en su puesto, es porque está fortalecido y porque sigue contando con la confianza del presidente, en este caso del presidente Piñera.
Así que... ¿Sigue siendo un interlocutor válido para estos temas vinculados a la Araucanía? Lo digo porque esa ha sido una de las principales críticas que han planteado parlamentarios de la oposición y también algunos dirigentes críticos a su figura en la zona de la Araucanía. Una cosa es el delito que cometieron carabineros que abusaron de la fuerza y que terminó con un comunero muerto, y otra cosa es cómo reacciona el poder político, porque las acusaciones constitucionales no son para juzgar al carabinero que pegó el tiro, sino que cómo reaccionó el poder político. Y yo en la Comisión de Seguridad, el día jueves, hice un recuento de todos los otros comuneros que han muerto en democracia y cómo los respectivos gobiernos han reaccionado. En el caso de un muerto en el gobierno de Lagos el 2002, 9 años después lo sancionaron en Carabineros. A otro muerto en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, 11 años después, el carabinero sigue en funciones y no ha sido sancionado. Entonces, Chadwick actuó rápido, reconoció el error, habló de homicidio y ahora fue a poner la cara a la Araucanía. Así que yo creo que el ministro no merece y tampoco hay mérito legal ni jurídico para esta acusación constitucional. Y los parlamentarios tienen que tomar estas herramientas seriamente. Cuando a usted la Constitución le autoriza a acusar a un ministro, le autoriza a citar a un ministro en una comisión, a un juez, hay que tomarlo seriamente y no ocuparlo para el espectáculo político. Desde marzo a la fecha hemos visto que el Frente Amplio llevó al fiscal nacional a la Cámara de Diputados, llevó al ministro de Salud, Santelice, llevó a 3 ministros de la Corte Suprema y en todas y cada una de esas acusaciones ha ido perdiendo. Entonces al final ocurre lo mismo que con la Comisión de Ética, se va deslegitimando. Y cuando la ciudadanía lea en la prensa, si seguimos mal utilizando la acusación constitucional, ya todos van a creer que no tiene ni un peso y que en el fondo es una forma de darle una bofetada política al jefe político del gabinete de Sebastián Piñera. ¿A usted le parece que era una buena explicación la que daba el ministro Chadwick cuando decía que la llamada que recibió del jefe de zona de la Araucanía en ese momento, Mauro Victoriano, era que no podía escuchar bien porque había interferencia? Lo digo porque esa explicación es la que más ha sido cuestionada. Conversábamos el otro día con la diputada Carol Cariola y ella decía que no podía seguir en el cargo porque acusaba negligencia, una decía inaceptable, y que si existía ese nivel de interferencia para poder conseguir una información más certera, tendría que haber vuelto a insistir en esa comunicación con quien estaba a cargo del... No me pareció una buena explicación y se lo hice saber al ministro, pero el ministro el día miércoles en la Comisión de Seguridad llega y nos trae impresos los WhatsApp con el general Victoriano, nos trae impreso también el informe que le hacen llegar algunas horas después. Por lo tanto, todo lo que escuchó o no escuchó en la conversación telefónica interrumpida, él lo recibe después respaldado en papel y lo recibe a la mañana siguiente nuevamente. Y tuvo la confianza en la comisión de llevarnos esos WhatsApp impresos y después nos llevó el informe que le manda Carabineros. Claro, un informe es el documento en el fondo que tiene que ver por WhatsApp, que es el que se recibe primero el mismo día de la muerte de Camilo Catrillanca, que es por WhatsApp, y al otro día hay un informe escrito. Exactamente. Esos son los informes que se presentaron. Así es. ¿No? Por eso digo, si acaso era una buena explicación esto de la interferencia, primero cuando existían estos otros documentos y cuando también... Queda la sensación, o por lo menos la crítica que se plantea desde la oposición, que se podría haber insistido cuando hay una interferencia en las comunicaciones, que no basta solamente con eso. Y el ministro del Interior puede comunicarse por radio, por teléfono satelital, tiene otras maneras de comunicarse. Claro. Por lo tanto, reitero que fue una mala explicación, pero mucho peor es en el caso Huracán, por ejemplo, cuando hay mentira, cuando se prueba que hay grabaciones falsas, que hay interferencia de software, y no se saca a ni un general, no se saca a ni un coronel, no se saca a ni un capitán, y siguen por meses y tiene que llegar un cambio de gobierno para poner orden. Entonces creo que si bien Chadwick se equivoca en algo estético, que es decir que la comunicación estaba poco firme, al final lo importante es que actúa. En 24, en 48 y 2 semanas después, ayer, visita la zona. Y creo que tiene mucha experiencia para poder ir solucionando de a poco el tema de la Araucanía, especialmente en estos meses. Porque la Araucanía es la región más pobre de Chile y vive también del turismo. No nos olvidemos que cuando nosotros decimos en televisión hay una crisis de violencia en la Araucanía, la gente que está en Estados Unidos o Canadá no sabe en qué parte de la Araucanía, por lo tanto también afectamos el turismo en esa zona. Hay que ser súper responsable en el pánico que se transmite. Muy bien, diputado, muchísimas gracias por acompañarnos acá esta tarde. Muchas gracias a usted, que tenga buen fin de semana.